dar un mensaje acá afuera. Así que aquí estamos, para gloria de Dios. El tema que me decía el hermano Julio es la Eucaristía. Pero he querido pues unirlo con la Eucaristía y el sacerdocio, mis hermanos. Es importante que nosotros sepamos que la Eucaristía está unida al sacerdote. Nosotros vamos a aprender ahora de eso. Espero que traigan Biblia y cuaderno, mis queridos hermanos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ay, qué bueno. Mis hermanos, pues nosotros somos carismáticos. De toda la vida, mis hermanos, carismáticos. Algunos no les puede gritar, no les puede gustar, es que grita. No me importa si no le gusta. Yo no estoy para que la gente me apruebe o no me apruebe. Lo importante, mis hermanos, es lo que vamos a leer. Hermanos, es necesario que nosotros sepamos sobre la Santa Eucaristía. Porque la Eucaristía es una celebración 100% católica. Por allá dicen, celebramos la Santa Cena. No, eso no es Santa Cena. Toman gaseosa y galleta. Ese no es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Eso es una imitación. Eso no es. La Eucaristía, el pan y el vino, está unido al sacerdote. Al sacerdote. Algunos dicen, mi hermano Vicente, quiero que me lea por acá. Algunos dicen, hermanos, pues todos somos sacerdotes. Sí, el sacerdocio común de los fieles. ¿Todos somos sacerdotes, sí o no? Sí, sacerdocio común de los fieles, mas no el sacerdote ministerial. Vamos a ver, mis hermanos, allí en Primera de Pedro 2:9, vamos a ver una clase de sacerdocio, que es pues para el laico. Vamos a ver Primera de Pedro 2:9, vamos a ver. Hermano Edgardo, si nos puede ayudar también con lectura. Vamos a leer también Apocalipsis 1:6, vamos a leer. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha elegido, ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos un pueblo de sacerdotes. Eso significa de que nosotros podemos dar la Eucaristía. No. El Nuevo Testamento, hermanos, hermano Vicente, búsqueme allí Apocalipsis 1:6 también. Eso no significa, mis hermanos, que usted pueda hacer esa función. No. Cuando somos bautizados, somos investidos reyes, sacerdotes y profetas, pero no somos sacerdotes ministeriales. Esos son aparte. Ellos son valientes, los sacerdotes ministeriales, ¿verdad? Vamos a escuchar. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Doy varias citas
para que quede claro, nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas y estamos leyendo Nuevo Testamento. Pero no somos sacerdotes ministeriales como el Padre Mario, el Padre Roque. Ellos sí son ministeriales. Vamos a leer también Apocalipsis 5:10. Vamos a leer Apocalipsis 5:10. Luego vamos a pasar y vamos a ver que en el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. ¿Por qué estoy hablando de esto si el tema es la Eucaristía? Pero la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, estaba unido al sacerdote. Al sacerdote. Vamos a leer. Los hiciste reinos y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Tres citas bíblicas donde recalca la palabra de Dios que nosotros somos sacerdotes. Pero vámonos al Antiguo Testamento y vamos a ver que sucedía lo mismo. Había un sacerdote común y el sacerdocio ministerial. Vamos a ver aquel que era ungido. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Éxodo 19:5-6. Vamos a ver que era un sacerdote real. Éxodo 19:5-6. Luego Levítico 21:10. Vamos a ver. Ahora, pues si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que es consagrada. Ya hablamos del sacerdocio común. Lo hablamos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos viendo en el Antiguo Testamento para luego entrar en lo que es la Eucaristía, el pan y el vino que estaba unido al sacerdote. Vamos a leer Levítico 21:10. Pero lo importante es que Éxodo 19:5-6 dice que todos serán un pueblo de sacerdotes. Estamos hablando del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero Levítico 21:10, vamos a ver nosotros que allí habían muchas personas que allí en Éxodo 19:5-6 declara como sacerdocio. Pero aquí vemos que había alguien superior a esos, había alguien superior y vamos a ver por qué era superior. Vamos a ver Levítico 21:10. El sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, sobre cuya cabeza se ha derramado el óleo de unción y que ha sido consagrado para vestir las vestiduras, en ningún caso tendrá su cabellera suelta. ¿Dice que son iguales o dice que lo ha puesto por sus hermanos, por sobre sus hermanos? Dice al sacerdote que ha sido puesto sobre sus hermanos. ¿Y por qué dice? ¿Por qué, mis hermanos? Porque sobre su cabeza se ha derramado el aceite de la unción. Oiga, ha sido consagrado con aceite. Con aceite. Ese era superior. Allá en Éxodo 19 dice, todos serán un reino de sacerdotes. Pero aquí Levítico 21 dice que ese, por ser consagrado y por llevar las vestiduras santas o sacerdotales, ese dice que estaba sobre sus hermanos. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende que no somos iguales? Que el presbítero está sobre nosotros. Vamos a leer, mi hermano, ahí vamos a leer Santiago 5. Vamos a leer
Vamos a leer el 13. Vamos a leer para que usted vea que hay una diferencia. Que hay una diferencia. En algunas versiones va a decir el anciano, pero en el texto original dice el presbítero. Vamos a ver. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Oiga, Que rece. permítame más. Hay entre ustedes, dice, alguno desanimado, que rece. Si usted está desanimado, le dice el Señor, rece usted. Usted lo puede hacer. Continúe. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. Oiga, usted lo puede hacer. Está alegre, cante himnos a Dios. Pero viene algo que usted no lo puede hacer, sino que es alguien especial. Sigue, hermano. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite. ¿Está alguien triste? Dice que ore o que rece. ¿Está alegre? Que él mismo cante. Pero si está enfermo, ¿qué dice? Que llame ¿a quién? Al presbítero. Lo que significa que hay presbíteros ministeriales. Ministeriales. Eso es importante. ¿Cualquiera puede dar el pan y el vino, mis hermanos? No, no. Por eso el tema de esta noche es la Eucaristía unida al sacerdote. Vamos a ver, después de haber leído eso, vamos a leer Génesis 14, 18. Me hubiera gustado que ustedes anotaran, porque no se les va a quedar las citas bíblicas. Tal vez un ratito, pero ya mañana ya no se van a acordar. Génesis 14, 18. Estos temas son importantes, mis hermanos. Son demasiado importantes, porque nos da certeza de la veracidad de lo que nuestra iglesia ha enseñado y practicado por 2000 años. Vamos a leer Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Desde el Antiguo Testamento, Génesis 14, 18. Melquisedec trajo el pan y el vino porque era sacerdote. Vamos a leer otro pasaje donde el sacerdote está unido al pan y el vino. Y el pan, vamos a escuchar cuál pan. Vamos a leer Levítico 21, 8. Y pues esto, mis hermanos, esto es importante. Ustedes no saben, yo tengo 18 años de defender la fe, y ustedes no saben qué tesoros más grandes son estas citas bíblicas. Qué tesoro. Este es un proceso de ir recopilando citas bíblicas para traérselas a ustedes. Ya hubiera querido yo que alguien me enseñara estos temas allá en aquel tiempo, mis hermanos. Ya hubiera querido yo. Vamos a leer Levítico 21:8. Y acabamos de leer Génesis 14, 18, donde dice que Melquisedec llevó el pan y el vino porque era sacerdote. Levítico 21:8, vamos a leer. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti porque yo soy santo. Yo Yahvé, que le he santificado a ustedes. Al sacerdote lo tendrás por santo, dice. ¿Por qué? ¿Qué ofrece? ¿El pan de quién? De tu Dios. ¿Se entiende? ¿Está claro, mis hermanos? Es importante. Esto es importante y todos ustedes deberían
al menos de tener todas estas citas bíblicas presentes. Como católicos deberíamos conocerlas o tenerlas anotadas al menos. Entonces vemos que es unida la Eucaristía al ministerio del sacerdote. Vamos a ver cómo pues Jesús la instituye. Vamos a ver San Mateo. Y quiero dar un par de citas más. Dicen, no llaméis padre a nadie. San Mateo 23, 9, 10. ¿Ya han escuchado eso? Léalo, hermano, léalo. Porque ellos dicen no llaméis padre a nadie, pero al llegar a su casa, ¿cómo está papá? Y entonces, vamos a ver San Mateo 23, 9, 10. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Tampoco se deje usted llamar guía, porque ustedes no tienen más guías que Cristo. No llaméis padre a nadie. ¿Ustedes por qué le dicen al cura o al sacerdote? ¿Por qué le dicen padre? ¿Así? ¿O nunca les han dicho así? Vamos a ver si la palabra lo prohíbe. Vamos a leer Jueces 17, 10. Vamos a ver. No llaméis padre a nadie y ustedes le llaman padre al sacerdote. Vamos a ver. Jueces 17, 10. Miqueas le dijo: quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, el vestido y la comida. ¿Serás para mí qué le dice? Sin miedo, hermanos. ¿Serás para mí? Y sacerdote. O sea que se le puede llamar entonces padre al sacerdote, ¿o no? La Biblia lo dice. Vamos a leer Jueces 18, 19. Vamos a ver. Pon la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote en la... Pon la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote en la casa de un particular o ser sacerdote de una tribu de Israel? ¿Quedó claro, mis hermanos? Que al padre se le dice, al sacerdote se le puede llamar padre. ¿Por qué? Porque él es un padre espiritual. Vamos a leer a 1 de Corintios 5:14, veamos. 5:14. 4:15, veamos. Por ahí anda. 4:15. 5:14. 4:15, veamos. Por ahí anda. 4:15. 1 de Corintios 4:15. Ellos son nuestro Padre espiritual, Padre en la fe, y se merece respeto. Amén. Se merece respeto y obediencia. Vamos a escuchar. Pues aunque tuvieran 10,000 monitores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien los transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aunque tengan muchos maestros, dice, aunque tengan muchos maestros, dice,
tienen un solo Padre, y yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces vemos que el que nos instruye es nuestro Padre espiritual. Ahí está la cita bíblica, mis hermanos. Ahí está. Entonces, ellos son nuestros padres en la fe, nuestros guías espirituales. Y importante que siempre, como he demostrado, va unido a lo que es el pan de Dios. ¿Se acuerdan la cita? Levítico 21:8. Dice el sacerdote, lo tendrás por santo, porque ofrece el pan de Dios. El pan de Dios. Es importante, el pan de Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos. He querido hablar un poco sobre el sacerdocio. Ahora vamos a ver, voy a ser breve, voy a ser bastante breve. Vamos a ver cómo la instituye. Vamos a ver San Mateo 26, 29. Vamos a leer, San Mateo 26, 29. Vamos a ver. Y vamos a ver que muchos no lo entienden, muchos no lo aceptan. Pero ¿por qué no lo aceptan? Unos dicen, es que es simbólico. Es simbólico. No es, dicen, no es el cuerpo de Cristo, es simbólico. Pero no pueden hallar esa palabra como simbólico en la Biblia. Eso lo dicen los hermanos que no aman la Biblia. Porque si yo amo la Biblia y la Biblia me dice que Jesús dijo, este es mi cuerpo, ¿por qué voy a decir yo? No, eso es un símbolo, porque no amo la palabra. El que la niega es que no ama la palabra. Vamos a leer. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volverá a beber del zumo de la cepa hasta el día en que lo vea de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Aquí, mis hermanos, lo podemos ver aquí en San Mateo 26, 29. Lo podemos ver también en San Marcos 14, 22, 25. Y lo vamos a leer en San Lucas 22 del 19 al 22. Vamos a leer, mi hermano, San Lucas 22, 19, 22. Para que nosotros veamos de que sí hay citas bíblicas y él claramente dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Se entiende o no se entiende? Gracias. Ahí dice, ¿es un símbolo o dice, esto es mi cuerpo? Es el cuerpo. O le decimos a Jesús un mentiroso. Te equivocaste, Jesús, porque tú dijiste que es tu cuerpo y no, es simbólico. Te equivocaste. No es posible. No me puedo decir cristiano y negar la palabra de Dios.
No lo puedo hacer, jamás. Vamos a leer San Lucas 22 del 19 al 22. Voy a cortar un par de citas para no darles muchas. Después tomó pan y dando gracias, lo partió, lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa, es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramado por ustedes. Iba a traer un libro, se me olvidó traerlo. Un libro se llama Historia del Cristianismo. El autor es protestante, es evangélico, se llama Justo L. González. Allí habla de la historia de la iglesia naciente en los primeros siglos. Allí todavía no habían evangélicos, no habían todavía. Ahí dice que el culto en la iglesia primitiva, dice que giraba en torno a la adoración a la Eucaristía. En los primeros siglos, segundo siglo, primero, segundo, tercer siglo, giraba en torno a la Eucaristía. El culto de adoración estaba en torno a la Eucaristía, y lo dice un evangélico. Solo en épocas recientes, dice, es que se reúnen los hermanos separados, lo dice uno que es separado. Dice, solo en épocas recientes es que ellos se reúnen para adorar, pero sin la Eucaristía. Y dice un predicador que se llama Francis Chan, que también dice, solo en épocas recientes es que ellos se reúnen para adorar, pero sin la Eucaristía. Y dice un predicador que se llama Francis Chan, que también es evangélico, dice él que el centro del culto cristiano era la Eucaristía. Ahora dice, han quitado del centro del culto la Eucaristía y la han sustituido por un atril donde se predica, y lo han quitado y lo han sustituido por una persona hábil para hablar. Quitan a nuestro Señor Jesucristo y ponen a alguien que habla, da citas bíblicas. Ese no es culto, mis hermanos. Ese no es culto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Crucifijo. La persona representada acá, ¿quién es? Jesús. ¿Cómo se le llama en la Biblia? San Juan 1, 29 parece, 36 más o menos. ¿Cómo se le llama? Cordero. ¿Sí? El Cordero. Y la cruz, si la ponemos así, ¿qué es? El altar donde sacrificaron al Cordero. Por eso, en el protestantismo no hay altar, porque no hay cordero, porque no hay sacrificio. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué se llama altar a la mesa? ¿Por qué? ¿No había pensado usted eso? Porque se actualiza el sacrificio de Jesucristo en cada Eucaristía. Se actualiza. Por eso se le llama altar. El altar está unido al sacrificio. Acuérdense, si mal no recuerdo, ahí en Génesis 22, si mal no recuerdo, cuando iba a ser, Abraham llevaba a su hijo, que lo iba a sacrificar,
le dice: Padre, aquí llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Hicieron un altar, tenían la leña, pero no había cordero. Entonces, Jesús, sí, parece que ahí en San Juan 1:29, San Juan 1:36 dice: he allí el Cordero de Dios. Entonces, la cruz, mis hermanos, es el altar del sacrificio, el altar del perdón. ¿Se entiende, mis hermanos? Esto es un altar. Es un altar. Por eso dice, y el católico que anda cargando la cruz, el cuchillo con el que mataron a Cristo. ¿Este es cuchillo? ¿Quién ganó en el altar? ¿Jesús fue vencido o venció? Entonces, el altar es el lugar de victoria. Por eso decía un santo, así como la serpiente venció en el árbol del Génesis, así Cristo venció en el árbol de la cruz. Eso es importante, que usted quizás no se va a aprender esa cita bíblica, pero tiene que conocerlo y valorarlo. Por eso yo les voy a preguntar: ¿es lo mismo estar en la iglesia católica que en cualquier iglesita, mis hermanos? No, mis hermanos, yo estuve ahí. Yo estuve en iglesia evangélica, mis hermanos. Por lo tanto, usted y yo debemos de saber dónde estamos. Y hay demasiado que conocer dentro de la iglesia. Yo soy carismático, mis hermanos. Yo soy predicador carismático. Pero amo conocer la iglesia. ¿Por qué la defendemos? Porque la amamos. ¿Por qué no la defiende? Porque no la ama. Dice: nadie ama lo que no conoce, y nadie defiende lo que no ama. Nadie ama lo que no conoce, y nadie defiende lo que no ama. Por tanto, mis hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, mis hermanos. Agarrar un micrófono y ponerse a predicar en la calle, eso es maravilloso. Porque hay dos en los mandamientos, las obras de misericordia espirituales de la Iglesia Católica. ¿Quién las conoce? Las primeras dos de misericordia espirituales de la Iglesia Católica. ¿Quién las conoce? Las primeras dos. Las obras de misericordia espirituales, las primeras dos. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál? Oiga, ¿cómo, hermanita? Corregir al que anda errado. Y la primera, ya dijo una buena. Si contesta la otra, le vamos a dar chocolate y pan. Enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe, corregir al que anda errado. Eso es lo que nosotros hacemos. Enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe, corregir al que anda errado. Eso es lo que nosotros hacemos. Enseñar al que no sabe. Ya me gané el chocolate. Ya se ganó el chocolate, mi hermano. Enseñar al que no sabe y corregir al que anda errado. Eso hacemos nosotros.
Eso hacemos nosotros. Y quiero darles otra cita bíblica preciosa, Judas 1:18, mi hermano. Judas 1:18 al 21 lo vamos a leer, pero quiero que lo vaya saboreando despacito. Despacito lo vamos a ir saboreando. Y usted vea que habla de dos grupos. Vamos a ver. Judas 1:18 al 21 vamos a leer. Ellos le decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de todos y no tendrán cuenta a Dios, sino que se tendrán cuenta. Judas 1, 17. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de todos y no tendrán en cuenta a Dios, sino que se dejarán llevar por sus pasiones. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. Dice que estos son los que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. Hay un grupo que causa divisiones, dice. Ese es un grupo, se mueven en lo humano, dice, y no tienen el espíritu. Vamos a continuar hasta el 21 y allí acaba de mostrar un grupo. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Hay dos grupos. Dice que unos causan, ¿qué dice? Divisiones. Se mueven en lo humano y no tienen el Espíritu Santo. En cambio, ustedes, hermanos, ¿qué dice? Construyan su vida sobre los fundamentos de qué. ¿De su qué? No es de su fe. No es de su fe. ¿Cómo dice? Santísima fe, mis hermanos. ¿No se siente rico eso? Es que dice santísima, no dice santa. Santísima, respétela, ámela, no es cualquier cosa. Es que no podemos ver algo, no podemos nosotros sentir ese sabor de esa palabra. Allá dice que hay unos que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. En cambio, ustedes, hermanos, construyan, dice, su vida sobre los fundamentos de su ¿qué? ¿Qué es algo santísimo? Sagrado, mis hermanos. Allá que se queden los que causan divisiones, los que no crean en el cuerpo y sangre de Cristo porque se mueven en lo humano. En cambio, ustedes le está hablando al cristiano. En cambio, ustedes construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Eso es maravilloso, mi hermano. Yo lo siento en mi corazón cuando yo descubrí esta cita bíblica. Hermanos, qué belleza. Por eso nadie defiende lo que no ama. Nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocer nuestra santísima fe. Y el que la conoce, la ama. ¿Por qué creen que hay muchos, hoy con el padre Luis Toro, muchos que eran evangélicos se han hecho católicos? Ellos defienden la fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se enamoran.
Porque si ellos supieran que allá estaban bien o estaban en la verdad, ¿qué vienen a hacer acá? ¿Qué vienen a hacer acá? Luis Toro, muchos que eran evangélicos se han hecho católicos. Ellos defienden la fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se enamoran. Porque si ellos supieran que allá estaban bien o estaban en la verdad, ¿qué vienen a hacer acá? ¿Qué vienen a hacer acá? Es maravilloso. Que allá estaban bien o estaban en la verdad, ¿qué vienen a hacer acá? ¿Qué vienen a hacer acá? Es maravilloso. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos de esforzarnos más. Yo soy carismático, mis hermanos. Me gusta la alabanza, pero amo mi iglesia. Yo les puedo hablar de los milagros que dio el Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto ni cambiaré toda palabra que ha salido de mi boca. Promesas, mis hermanos, poderosas. Pero esto es maravilloso, mis hermanos. Tener esa madurez, conocer la bendita palabra de Dios, conocer la iglesia. Esto es precioso, mis hermanos. Vamos a cortar mucho el tema porque pues esto es de dar en una tarde completa, en una tarde completa, mis hermanos. Así que es importante nosotros ver cómo, pues hemos visto cómo la instituye nuestro Señor Jesucristo y dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y lo dice Jesús, no lo decimos nosotros. Luego vemos cómo eso ya es puesto en práctica. Vamos a ver Hechos 20, del 7 al 12. 1 Corintios 11, 23, 26. Hechos 20, del 7 al 12. 1 Corintios 11, 23, 26. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Aquí vemos, mis hermanos, cómo ya la iglesia practicaba reunirse. ¿Qué día dice? El primer día de la semana. ¿Cuál día es ese? El domingo. Porque en el texto original dice sabatón. Sabatón en griego, que significa al ocaso del sábado, o al finalizar el sábado, que significa el día siguiente del sábado. Entonces la iglesia se reunía el domingo. Y en ese tiempo, dice, si mal no recuerdo, Tertuliano decía que nos reunimos el día llamado Día del Sol, y leemos algo que se le llama la memoria de los apóstoles. Imagínense, la memoria de los apóstoles. Se reunían para celebrar la Eucaristía.
esta iglesia, mis hermanos, la iglesia cristiana primitiva, que ahí por el 107, 110 se le llama, ¿cómo se le llama? Católica. ¿Quién le llama así? San Ignacio de Antioquía. Allí en Antioquía, lo que dice Hechos 11, 25, se le llama por primera vez cristianos. Allí mismo, en ese mismo lugar, se le llama a la iglesia es católica, ¿verdad? Allá, mis hermanos, imagínense, en aquel tiempo. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros veamos cómo la iglesia, después que Jesús la instituye, la iglesia lo sigue practicando hasta el día de hoy. Vamos a leer 1 Corintios 11, 23 al 26. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Aquí vemos siempre cómo la primera comunidad ya lo practicaba. Vamos a leer una cita más y pues voy a dejar mucho pues para otra ocasión, ¿verdad? Porque es demasiada información. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17, para que veamos que se le llama comunión. Vamos a ver. 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es común como la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Somos, dice, un solo cuerpo. La copa que bendecimos, dice, no es comunión con la sangre de Cristo. Entonces vemos que allí está preguntando. Vemos que se le llamaba comunión también. ¿Por qué, mis hermanos? Sangre de Cristo. Entonces vemos que allí está preguntando. Vemos que se le llamaba comunión también. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué afuera de la iglesia se cree que no? ¿Por qué afuera de la iglesia se cree que no es el cuerpo de Cristo? Se cree que no es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Vamos a leer otra, mi hermano. Vamos a leer 1 Corintios 11, del 27 al 30. Del 27 al 30. Vamos a... quizás unos 10 minutos más. No, veo que ya se están durmiendo algunos. No, mentiras, mis hermanos. No, mentiras, mis hermanos. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, dice, el que come, dice, el pan y bebe la copa, escuche, pan y bebe la copa indignamente, dice, ¿contra qué peca? Pero si no fuera el cuerpo, tendría que decir peca contra el pan y contra la copa. Pero dice, el que bebe indignamente,
come el pan y bebe la copa indignamente, dice, no peca contra el pan y contra el vino, sino que contra el cuerpo, mire, y contra la sangre. Entonces lo que usted toma y come es el cuerpo. Porque si no dijera, el que come el pan indignamente peca contra el pan, pero no peca contra el cuerpo de Cristo. Eso es importante que usted lo analice. Vamos a volver a leer hasta el 30, mi hermano. Ahí mismo. 27:30. Primera de Corintios 11, del 27 al 30. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Escucha qué grave es grave, porque si fuera símbolo, usted no corriera peligro de condenación. Porque dice, el que come y bebe indignamente, dice, come su propia condenación. Y comer un símbolo no tendría por qué llevar a condenación. Por eso es el cuerpo y la sangre real. Jesús lo dice, el cuerpo y la sangre es real. Mi cuerpo es verdadera. Por eso es el cuerpo y la sangre real. Jesús lo dice, el cuerpo y la sangre es real. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera comida. ¿No lo dice así? Y mi sangre verdadera bebida. Así lo dice. Pero ¿por qué, mis hermanos, afuera no se puede entender esto? ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice Romanos 8, 4 al 5. Romanos 8 del 4 al 5. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en lo que no andábamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne van a lo que es la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Estas personas no pueden entender el poder de Dios. Quieren entender las cosas del Espíritu con la carne. Por eso ellos no pueden aceptar, hablando sobre la Virgen María. Es que usted no puede, delante de un hermano no pueden aceptar, hablando sobre la Virgen María. Es que usted no puede, delante de un hermano separado, no puede mencionar a la Virgen María. ¿O sí lo puede hacer? Separado no puede mencionar a la Virgen María. ¿O sí lo puede hacer? ¿Cómo? ¿Se puede? ¿Y cómo actúan? ¿Cómo? ¿Ah? Sí. Por eso, mis hermanos, porque como católico, entonces no hay que hablar de la Virgen para no pelear. ¿Por qué no vamos a hablar de nuestra Madre Santísima? Si predican de Josué, predican de Gedeón, predican de David, no les mencione la Virgen, porque echan chispas, porque no pueden entender. Yo les quiero dar una cita, no la iba a dar ahora, es otro tema, pero para que usted vea
¿Cuánto nos falta entender la palabra de Dios? Quizás no la voy a dar ahora porque no viene al tema, o quieren que la dé. Vaya, vamos a leer San Lucas 1, veamos del 31. Veamos del 31, para que ustedes vean que es que dicen estas personas, ¿y para qué José la tenía? De adorno tenía a María. Dicen así. Si se casó es porque iban a tener algo. Así dicen. Porque su mente es carnal. ¿Cómo? Su mente es cochina, dice. No pueden, mis hermanos, percibir. Si supieran ellos que el judaísmo decían que unos se casaban con la Torá, con la ley para estudiar, ellos se quedaban. Bueno, yo he leído un libro de judaísmo que dice que Elías y Eliseo fueron célibes. Muchos se quedaban castos para estudiar, pero no pueden. Es que todo es carne. Es que cómo va a tener a María, dicen, y no le va a hacer nada. Su mente. Vamos a leer, hermano, San Lucas 1, 31, si mal no recuerdo, al 33. Veamos por ahí. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Léalo del 28, vamos a leer. Vamos a leer del 28 y lo vamos a llevar despacio. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría el saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. ¿Qué le está diciendo el ángel? ¿Que iba a ser qué? ¿Qué le dijo el ángel? Concebirás en tu vientre y concebirás y darás a luz. ¿Una promesa o dos promesas? Concebirás y dar a luz. Son dos promesas: concebir y dar a luz. Eso no lo perdamos de vista, concebir y dar a luz. Porque creemos que solo es concebir la promesa. No. Concebirás y darás a luz. Vamos a continuar. Allí a veces nos perdemos de la doble promesa. Yo pasé muchos años perdido hasta que Dios me regaló esto y fue algo maravilloso. Vamos a escuchar. Vamos a continuar. Concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no tendrá jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿Cómo puede ser qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Concebir y dar a luz. Concebir Y dar a luz. y dar a luz.
La Virgen dice, ¿cómo será eso? ¿Cómo será qué? ¿Cómo voy a concebir y cómo voy a dar a luz? Aquí está la respuesta. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con... María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo. ¿Cómo iba a ser eso? ¿Cuál es la respuesta del ángel? ¿Cómo será eso? ¿Cómo voy a concebir y cómo voy a dar a luz? Y el ángel le dice, vas a concebir y vas a dar a luz, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pregunto, ¿solo la concepción es espiritual por el Espíritu? No, ella pregunta, ¿cómo voy a concebir y cómo voy a dar a luz? Pero uno se queda que la concepción es por el Espíritu, pero el parto es normal. No, la Biblia dice allí que va a pasar eso porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ella está preguntando por las dos cosas. Por las dos cosas. Ella tuvo a un hijo que era diferente a todos. Amén. Entonces, la concepción fue diferente a todos. Amén. Entonces, la concepción fue diferente a todas. Y el parto fue diferente también. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende? Por eso no podemos, y eso está en la Biblia. Es que la concepción y dar a luz, según la Biblia, es por el Espíritu Santo y con la sombra del Altísimo cubriéndola. Allí estaba la Trinidad. Jesús en el vientre, el Espíritu Santo viene y el Padre, el poder del Altísimo cubriéndola. Mis hermanos, eso es demasiado importante, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos separados no aceptan pues que el cuerpo y la sangre es, así como dice, literal, porque se mueven en la carne? Mis hermanos quieren entender con la carne lo del Espíritu. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 para ir terminando, mis queridos hermanos. 1 Corintios 2, 14. Y me quedé a la mitad del tema. Mis hermanos, del tema. Pues recuerdo que aquí hace como unos 4 años, ¿verdad, hermano Julio? Hicimos otra reunión con ustedes acá. Siempre vamos a leer 1 Corintios 2, 14 y vamos a ir terminando. Téngame, voy a contestar. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Hermano, ¿cómo dice su versión? 1 Corintios 2, 14. Y ahí vemos cómo no pueden aceptar, mis hermanos,
lo que dice la palabra de Dios. Si usted lee San Juan 6, 51, 58, Jesús dice, mi cuerpo, este es mi cuerpo, dice. Yo soy el pan. O sea, lo dice. Imagínense del 51 al 58, mis hermanos, repetir y repetir y repetir, y aún así no se le cree. ¿Cómo dice mi hermano? 1 Corintios 2:14. 2:14. El hombre mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él. Uf. Y no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente. Toma, hermano. Vamos a escuchar. El hombre mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente. Ahí está, mis hermanos. ¿Por qué no se cree? ¿Por qué no se puede aceptar que la Virgen María no tuvo más hijos? Que la Virgen no tuvo... Ay, Señor. Se me vienen más citas bíblicas a la cabeza, mis hermanos. Unas 5 citas bíblicas más. Pero ya están cansados. Ya están cansados. Lo vamos a dejar en capítulo. Hay algunas citas bíblicas. Un tesoro. Pero vamos en otro día, vamos a aclarar eso sobre la Virgen María. Es otro tema precioso. Así que siento que se me hace el corazón así por seguir dando más citas bíblicas. Pero va a ser otro día, mis hermanos. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios, porque Dios es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Santo Dios. Porque tú eres grande, mi Dios. Porque nos tienes acá, Santo Dios. Muchos se quedaron en su casa, mi Dios. Quizás cansados, quizás tenían que planchar, que lavar, no sé, mis hermanos. Mi Dios bendito. Yo no lo sé, Señor. Pero se perdieron de este banquete, Señor, de esta palabra, como dice Sabiduría 16:12, que tu palabra, Señor amado, mi sanación, dice, no se debió a hierba ni a pomada, sino a tu palabra, Señor, porque tu palabra todo lo puede, mi Dios. Nosotros estamos acá, Señor, alegres, Señor, de proclamar tu nombre, Señor, de gozarnos en tu palabra, mi Dios. Somos tan privilegiados, Santo Dios, por poder proclamar tu nombre libremente, Señor Jesús. A muchos les puede doler, mi Dios, pero acá, Santo Dios, se ha hablado tu palabra, Señor Jesús. Y tu palabra se respeta aquí y donde sea, mi Dios. Por eso, Santo Dios, nosotros nos gozamos. Por eso te alabamos, Señor, y por eso somos, Señor, felices de pertenecer a tu iglesia que tiene 2000 años, más de 2000 años, mi Dios. Y por eso, Santo Dios, te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre, Santo Dios. Y no nos cansamos de darte gracias. Gracias por tomarme en cuenta en esta noche, por tomarnos en cuenta en esta noche, Señor amado, para traer esta palabra, Señor, que es de bendición para aquel que lo escucha. Por eso, Señor, somos tan alegres, tan felices, Señor Jesús, porque venimos, Señor, con la espada de tu palabra, mi Dios, con esa espada de doble filo, Señor. Sabemos, Señor,
que eres tú el que corta con esa espada, Santo Dios. Y mi hermano, si esta palabra le ha cortado, dele gloria a Dios, porque ha sido porque Dios le ama. Por eso Él le ha tocado su corazón en esta preciosa noche. Gracias, Madre Santa, porque sabemos que fuiste atacada allá por Herodes, por la serpiente también, allí lo que dice Apocalipsis 12:15, y ahora sigue siendo atacada por los hijos de la serpiente, como dice Génesis 3:15. Nosotros te llamamos bienaventurada, como dice San Lucas. Bienaventurada es la iglesia que te llama bendita entre todas las mujeres, y de hoy en adelante todas las generaciones, dijiste, llena del Espíritu Santo, me llamarán dichosa. La Iglesia Católica ha cumplido eso siempre. Para los demás, eres una mujer cualquiera, eres un vaso desechable. Para nosotros no, porque dice Apocalipsis 12:17 que el dragón fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer, que son los que mantienen el testimonio de Jesús y guardan sus mandamientos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hermanos, solo recordarles también de que tenemos que entregar las alcancías, los que no han entregado alcancías. Hoy era el último día para entregarlas a la parroquia, les hemos estado avisando y todavía hacen falta. La hermana Aide las está recibiendo, y todavía hacen falta. La hermana Aide las está recibiendo, hemos estado avisando y todavía hacen falta. La hermana Aide las está recibiendo,